Bienvenidas, bienvenidos a este ciclo que estamos comenzando. Charlas entre casa, Entre casa, charlas de verano, también, no sabemos, ¿no? Pero pero por ahí va, ¿verdad? suponemos. Por lo menos, primer paso quieren las cosas, Exactamente. ¿verdad? Principio quieren las cosas. Vamos a compartir Ujú, con el sí. público, con quienes quieran, Ujú, lo que nosotros consideramos sobre distintos tópicos que nos han ayudado a sí. crecer en Exacto. conciencia, Esa es la búsqueda. principalmente, ¿no? Ese es el principio, ¿no? Esa es la búsqueda. Crecer en conciencia. La idea es esa, ¿no? Algún día trabajaremos sobre eso, hablaremos de eso también, ¿verdad? Es un tema que te gusta. Ah, me gusta mucho, sí, por supuesto. Es un tema, bueno, De bienvenidas. hecho, de hecho tenemos pensado proyectar alguna conferencia este año sobre ese tópico, Ese tópico es un temón, pero por bueno. supuesto. Bienvenidas, Dagasinas y Dagasinos, al patio de casa y a Ujú. este primer encuentro que suponemos el primero, o esperemos, el primero de muchos. Así será. ¿De qué vamos a hablar hoy, Juli? Y hoy estábamos hablando de esto hace ya varios días, y- Hace ya años. pero en Juli, ya principio hablamos de esto hace años. ya varios días encarando este concepto sobre la realidad. No es un tema menor. ¿Qué es la realidad? ¿Qué es la realidad? ¿Por qué hablamos de realidad? ¿Verdad? ¿Para qué hablamos de realidad? Claro. ¿Existe la realidad? Matrix. Si es así, ¿cuál es esa realidad? ¿O hay más de una realidad? Quizás hay varias realidades, o cada uno ve su propia realidad. Y entonces cada persona, cada ser humano o cada ser viviente, mejor dicho, capta una realidad específica, inherente a ese estado del ser o del ente biológico que ocupa ese lugar en el universo. Cada realidad es distinta, pero si es así, la realidad entonces deja de ser un concepto absoluto, se relativiza en función de cada experiencia. Y es más, cada entidad biológica, cada ser vivo, vive una realidad cambiante, porque inclusive a lo largo de su evolución, a lo largo de su vida, su realidad cambia, o su percepción, o su concepción de la realidad cambia. ¿Y por qué necesitaríamos hablar de la realidad? ¿O para qué cada uno? O sea, Mm. yo la respuesta en mí creo que la Mm, tengo, pero seguro. La idea es descorrer un poco más cada día la punta del velo que nos separa de la de la ilusión. realidad y de De la la ilusión. ilusión. Claro, esa es la idea, ¿no? Esa es la idea, o sea, lo que se busca es eso. En esta búsqueda que tenemos todos, pues somos buscadores, buscadores de verdades, buscadores de realidades, buscadores de utopías también. ¿Mm? Quizás la realidad sea una utopía, o sea algo que uno jamás pueda llegar a percibir en su existencia. Es interesante, es Es muy interesante. interesante porque en la actualidad incluso está también Mm, muy en boga o muy de moda la noción o la ujú, concepción o la certeza, a cada quien con lo suyo, ujú, de que la realidad es creada por uno mismo, ¿no? En función ujú, del pensamiento, sí, en función de lo que expresa, ujú, en función de lo que crea interiormente, pero todo ese sistema de pensamiento y de creación también es producto del sistema de creencias. Y el sistema de creencias está conformado ujú, por las experiencias vividas. claro, O sea que hay un exacto, trasfondo, exacto. o sea, contar o empezar con el disparador de qué es la realidad es tal vez ver la ínfima punta de un iceberg insondable, ¿no? De algo que está sumergido En lo hondo, quizás en lo hondo del mar del inconsciente de la sabiduría profunda, o del subconsciente personal, o ambos, o ambos. porque es muy,
o muy ambos. abarcativo, la ciencia. ¿A vos te gusta el camino de la ciencia? Sí, Tú sos muy, muy científico en tu forma de comprender y sí. tenés una capacidad muy particular de hilvanar conceptos y descubrimientos de la ciencia. La ciencia, la ciencia cuántica, cualquiera de las Ujú. ramas de la ciencia, ¿ha logrado explicar hasta ahora lo que es la realidad? Está en la búsqueda de. Chan, es un no. Está en la búsqueda de. Sí, sin lugar a dudas, la ciencia me fascina. Y por la ciencia es que estamos como estamos, viviendo el estilo de vida que vivimos. A eso me refiero, ¿no? Bueno, O acá sea, estás abriendo otro camino, porque podemos empezar en la discusión de si estamos de acuerdo o no, si nos gusta o no nos gusta, etcétera. Lo podemos dejar para otro por la encuentro. ciencia tenemos una computadora, por la ciencia nos comunicamos, por la ciencia nos movemos, nos movilizamos, por la ciencia vivimos hoy de la manera que vivimos, ahora. Eso y el cientificismo es otra cosa. Ah, ok. Podemos ser gente de ciencia, pero en lo personal no soy cientificista. El cientificismo se enarbola una vez más con la bandera del fanatismo. Claro. Y desde ese lugar se reviste con el concepto de que no hay nada como la ciencia y la ciencia es lo único que es valedero y existente en el universo. Entonces, ahí no estamos de acuerdo, ¿va? No, yo tampoco. Cabe Hay aclarar que hacer que, esa distinción, ¿verdad? sí, eso seguro, pero cabe aclarar que en este matrimonio yo estudios científicos no tengo el nivel de comprensión que tenés vos. Soy más de las ciencias humanas y no de las ciencias exactas. Y Exacto. vos sos más de las ciencias exactas. Aún así, sos más de la ciencia desde otro aspecto. No, no, en eso ni que hablar. En eso ni que hablar, pero bueno, es un interesante complemento el que podamos hacer. Claro que sí. Eh, está muy bueno, está muy bueno. Ahora, si tenemos que definir de alguna manera la realidad, desde el punto de vista académico, la realidad se refiere a la existencia objetiva y tangible del mundo que nos rodea, ¿m? Independientemente de las percepciones individuales que cada uno tengamos acerca de esa existencia o acerca de esa realidad. Ajá. ¿Ah? O sea, hablar de realidad es hablar de la totalidad de todo lo que es y de todo lo que ocurre, incluidos los fenómenos físicos, independientemente de nuestra visión o no visión sobre el tema. Ujú. Eso es lo que se interpreta hoy, ¿verdad? O sea, que tiene una explicación de alguna forma. Sí. De hecho, en principio es así y no tanto, porque la realidad puede ser objetiva, pero también hay una realidad subjetiva. Sí. La realidad objetiva depende de nuestros sentidos, de lo que se puede comprobar fehacientemente con los sentidos. Pero hay una realidad interna y una realidad subjetiva también, ¿verdad? Entonces la realidad objetiva, que se apoya en hechos verificables, no admite en cierta medida la realidad subjetiva, pero los hechos verificables cuantitativamente, que demuestran la ciencia en este caso, por ejemplo, o cualquier otro tipo de circunstancia, no tiene que ver también con una realidad subjetiva Hmm. que depende de nuestra propia visión, independientemente de los instrumentos de medida o de precisión que se tomen en esto, ¿no? Entonces, no se puede descartar también esa realidad subjetiva. Es importante. No depende de los sentidos, depende de nuestro interior. Depende de nuestra percepción acerca de las cosas, acerca de lo que nos rodea. Entonces no son separables tampoco, ¿no? No, no son separables. Es interesante porque ahí es donde entra el aspecto que a mí me gusta compartir, y lo comparto mucho, por ejemplo, en las lecturas de runas, que tienen que ver sobre la noción de la construcción de la realidad, Ujú. Está bien. que habla de una respuesta del campo en el que estamos inmersos, que responde a nuestro mundo interno de alguna forma. Sin duda, sin duda. Entonces, lo que se traduce en la realidad tangible resulta ser el producto de una realidad subjetiva Ujú.
y muchas veces se pasa por esas realidades de manera inconsciente. Sí, ciertamente. Ciertamente el inconsciente o el subconsciente, si lo tratamos de manera individual, tiene mucho que ver y afecta de una manera u otra a la realidad. Sería bueno desarrollar ese concepto. Pero si pudiéramos vincular ambas realidades en una realidad única, podríamos decir que, por ejemplo, la realidad, con mayúsculas, debería ser la sumatoria de ambas realidades, de la objetiva y de la subjetiva, de alguna manera, ¿verdad? Ahí ya tendríamos, empleando un poco el concepto de la teoría de conjuntos, ¿verdad? Ujú. ¿Ah? La realidad debería comprender esas dos concepciones que aparentemente están separadas, que sabemos que no lo están, Ujú. pero que a la hora de distinguir, porque a la ciencia si algo le gusta es distinguir, diferenciar, compartimentar, de alguna Mm. manera esquematizar, Mm. podríamos hablar de esas dos realidades unidas para conformar la realidad, por lo menos la realidad física y mental. ¿Y la emocional? ¿La emocional hacia la mental o no hacia la mental? Pará, pero nosotros tenemos conversado esto mucho rato, ¿no? Puede ser que Mm. tengamos esta conversación otra vez como si nunca hubiéramos tenido. Me quedo recalculando otro rato. Es muy bueno hablar de eso. O sea, estamos trabajando, hablando sobre la realidad objetiva, sobre la realidad que se produce a nivel de los fenómenos. Es un concepto también que, por supuesto, que está muy hablado a través de la filosofía, ¿no? Pero eso acontece mucho en Occidente. Ahora, cuando uno se va a las tradiciones orientales, Ujú. lo que acá llamamos una realidad, deja de serlo. Para la tradición hindú, por ejemplo, lo que nosotros percibimos con nuestros sentidos está comprendido dentro del reino de Maya. Y Maya es ilusión. Mm. O sea que tampoco es la realidad. Sí, que también incluso tienen una noche en la que el velo de Maya se desgarra o se hace muy... Exacto. Pero pasa no solo en las tradiciones orientales, en las tradiciones indígenas también sucede, Claro. ¿verdad? En las tradiciones paganas también pasa, ¿verdad? Hay fechas o hay lugares, hay momentos donde ese velo que aparentemente cubre nuestra visión se desgarra o se abre o se corre de alguna manera para poder ver aspectos de una realidad que sin lugar a dudas es, desde ese lugar, desde las visiones de estas personas, trascendente, Sí, que no está en lo cotidiano. que no está en lo Lo cotidiano. loco es cómo podemos conectar Ujú, como individuos y como parte de un colectivo ujú, en una noche o en una secuencia de noches con esa noción ujú, y honrar esa festividad o ese momento en el que el velo se corre o se desgarra ujú. y después volver al cotidiano vivir casi que olvidando esa experiencia. Ah, sí, exactamente. Que no se olvidan, No, no se olvidan. no se olvidan. Son experiencias muy especiales que se dan en determinados momentos y que se reverencian como tales. El desafío sería, por lo menos para mí, ¿no? Yo comparto, siempre compartimos de lo que vivimos nosotros y de lo que conseguimos nosotros en Mm, función de nuestra experiencia. Desde ese lugar el desafío está en poder sostener la conciencia de ese velo, ¿no? No caer en la ilusión tan continuamente de que ujú, esta es la realidad. claro, Si esta es la realidad, tengo techos por todos lados, tengo paredes, ¿no? Tengo límites que no podría seguro, trascender nunca. Y sin embargo, todo el tiempo estamos trascendiendo nuestros propios límites, ¿no? absolutamente. O sea que todo el tiempo estamos modificando la realidad, que en algún momento creímos que era así. O modificando nuestra concepción. Eso también está en debate. Bueno, Si hablamos de modificar nuestra concepción de la realidad, estamos hablando de una realidad que no se mueve. Simplemente estamos modificando nuestra forma de ver esa realidad que está enmarcada allí. Ahora, si hablamos de modificar la realidad, estamos hablando de una realidad flexible, de una realidad mutable. Y ahí volvemos al principio.
La realidad mutable no puede ser una realidad absoluta, una realidad establecida, una realidad fija, Única, claro. ¿verdad? Bueno, o sea, yo sé qué opino de esto, pero te pregunto a ti, pregunto a él, para no estar yo 3 horas haciendo un monólogo de lo que creo, pero ¿vos qué considerás? Si la realidad la modificas vos como individuo, la realidad te modifica a ti, es un conjunto, termina siendo una extensión de ti, está algo fusionado. Para eso tendríamos que entrar en el dominio de la mente, para ¿Tenés, hablar de ese tenés concepto, días? de esa idea, ¿Tenés, tendríamos que entrar en el dominio de la mente. ¿Tienen tiempo? Si trabajamos desde el punto de vista físico, somos entidades biológicas que cumplimos determinados aspectos básicos que nos permiten dar lugar a lo que llamamos vida, existencia, ¿verdad? Ahora, internamente, ¿qué somos? Un conjunto de átomos. ¿Y qué hay en el átomo? Vacío. Y las partículas que forman parte del átomo, ¿qué son? ¿Materia? ¿O no son, o son energía? Todas las partículas tienen un doble propósito, de acuerdo a una doble, un doble comportamiento, vamos a decirlo así, de acuerdo a la mecánica cuántica. Son partículas que en determinadas circunstancias se comportan como corpúsculos sólidos, supuestamente de materia, y en otros momentos se comportan como ondas. Manejan ambas propiedades, y muchas veces de manera simultánea, o sea, las manejan de manera simultánea, y entonces, ¿qué es lo que somos? Porque si somos partículas que tienen materia, pero en una mínima cantidad, y en el 99,99999% estamos compuestos por vacío, que es lo que nos constituye. Entonces, estamos hablando de energía. La famosa fórmula de Einstein habla de una conversión de la materia en energía. O sea que la materia y la energía básicamente son lo mismo en diferentes estados. Entonces, si eso funciona así, y somos energía, ¿podemos definir la energía? Académicamente la energía no tiene una definición específica, si me pongo a pensar, porque uno consulta un diccionario o googlea al día de hoy y encuentra que la energía es la capacidad de realizar un trabajo. Es una capacidad. No hay una entidad definible, es una capacidad. Y el movimiento que tienen los cuerpos es energía. O sea que es la capacidad de que los cuerpos se muevan. El movimiento es una consecuencia de esa energía, de la acción de la energía. Es muy difícil conceptualizar esa idea de la energía, ¿verdad? Pero en definitiva, todos estamos hechos de eso. Ahora, hay patrones, porque nosotros en apariencia somos todos distintos. En la apariencia visual, en la apariencia auditiva, en la apariencia que nos brindan los sentidos, somos todos diferentes. Nos diferenciamos de las plantas, nos diferenciamos de otro ser vivo o de un objeto aparentemente inanimado. ¿Y qué es lo que nos diferencia? Hay patrones de información. ¿Y qué hay detrás de eso? Si hay información y se generan patrones, hay algún tipo de inteligencia. Entonces estamos movidos por una inteligencia. Hay patrones inteligentes. ¿Cuál es la realidad ahí? Me fui. Capaz que es muy confuso lo que digo y puede ser, claro que sí. Pero en definitiva, mucha gente afirma, somos energía, pero somos algo que no se puede determinar de definir. La ciencia no lo puede definir.
Estamos constituidos formando organismos con determinado nivel de inteligencia. Pero a su vez el cuerpo, por ejemplo, el cuerpo humano, cualquier cuerpo biológico, tiene su propio nivel de inteligencia. Por algo nosotros podemos desdoblar el azúcar y no nos enteramos. Nuestro cuerpo constantemente está teniendo miles de millones de reacciones en cada instante de tiempo. Está produciendo ATP, está desdoblando moléculas, está formando otras, las plantas también. Las plantas elaboran clorofila, elaboran esta energía del sol, elaboran azúcar, producto de la fotosíntesis. ¿Gracias a qué? A la incidencia del sol. Entonces, hay una inteligencia implícita dentro del orden cósmico que regula absolutamente todo. ¿Le dirán Dios? Algunos. Otros le dirán otros nombres. No importa el nombre. Lo que importa es que desde determinado lugar, todo, absolutamente todo, está coordinado con un principio, un desarrollo y un final dentro de la línea temporal. Pero esa inteligencia trasciende lo temporal. Tiene la apariencia, por decirlo de alguna manera, de ser infinita y de ser eterna. Entonces, ¿cuál es la realidad? Punto suspensivo. Lo importante acá es centrarnos, creo yo, en el concepto de que la realidad es algo mucho más vasto y profundo de lo que nosotros podemos percibir, en primer lugar. Quizás la realidad sea esa inteligencia última de la que estaba hablando. Es posible. Y es algo que nosotros no podemos ver porque somos limitados. Somos seres finitos y limitados, como tales. Como entes biológicos somos seres limitados. ¿Y cómo podemos aspirar a ir aproximándonos a la visualización de esa realidad? Obviamente, trabajando desde el nivel de conciencia, expandiendo de alguna manera la conciencia, elevándonos cada vez más en ese proceso. Y en ese proceso estamos todos, de una u otra manera. Algunos con una visión mayor, otros estamos con una visión menor, no importa. Pero siempre trabajando en pos de crecer de adentro hacia afuera. Procesos de expansión, expandirnos desde ese punto de vista y descubrir que de una manera u otra todo está absolutamente conectado. Y no es un concepto meramente metafísico, es un concepto científico. Cada vez más la ciencia está revelando ese tipo de ideas. Sí, eso. Está descubriendo, está corroborando de alguna manera, ya sea a través del desarrollo de la mecánica cuántica, ya sea a través del desarrollo de las diferentes teorías que están surgiendo. Ya hace muchos años, Sheldrake, el biólogo, determinó la existencia de los campos M o campos morfogenéticos con la experiencia de los monos de Papúa, Nueva Guinea. Y ahí descubrió él, a través de esa experiencia, que existe un campo específico de la especie y ese campo determina las conductas de la especie. Entonces, en nuestro caso, en el caso humano, sin lugar a dudas, esto evoluciona en un sentido tal que en la medida que haya más seres humanos que progresen en esta situación de su conciencia, del crecimiento de su conciencia, el día de mañana podrá pasar, analógicamente a lo que pasó con los monos de Papúa, que se supere esa masa crítica y que finalmente la humanidad pueda subir un escalón más. Ese es el gran salto de conciencia, ¿no? Sin lugar a dudas. El que
que se hace mención ya hace mucho sin lugar a tiempo. dudas. Lo que tenemos que evitar es caer en el miedo y en el terror que nos brindan los medios y todo tipo de informadores o pseudoinformadores que lo que buscan es bajar un poco la tasa vibratoria, el nivel de conciencia, ¿no? O sea, ayudarnos a caer un poquito más. Acá comparto algo que a mí desde hace muchos años me hace muy bien para poder seguir rompiendo mis propios límites. Uh-huh. Si la realidad no es determinante, yo puedo conquistar o lograr cosas o ir más allá de lo que en algún momento no creí posible. Y supongo que a todos los que nos están Uh-huh. acompañando Sin duda. tuvieron algún momento en su vida en las que vivieron algo que podrían haber creído inviable, imposible o que no lo tenían dentro del Uh-huh. campo de las posibilidades. Entonces Uh-huh. eso es una modificación de la realidad. Claro que sí. Mi propia concepción sobre la realidad cambia constantemente. Entonces los límites se van trascendiendo o las metas se van moviendo. Es como la búsqueda de las utopías, ¿no? O sea, uno pretende subir más, ir más alto para ver más allá del horizonte. Y lo que encuentra es que la línea del horizonte se corre un poco más. Es así. Lo interesante de eso es que podemos compartir que está bien, tal vez yo hoy no tengo determinada concepción de la realidad o no tengo No tenemos. determinada Uh-huh. práctica sobre cómo elevar mi tasa vibratoria, mi conciencia, etcétera, etcétera. No obstante, no quiere decir que mañana, pasado o en un año sí consiga esa, esa forma a la que aspiro, ¿no? Claro que No me sí. gusta verlo como una meta porque a veces las metas mentalmente pretendemos conquistarlas en determinado tiempo y cuando eso no pasa nos jugamos en contra de nosotros mismos, perdemos, Uh-huh. nos dejamos ganar por la frustración, ah, no pude, esto no es para mí, esto no lo hice, ¿verdad? Y no es tan rígida la cosa. No, y hay pruebas reales que a uno le permiten ver cómo en lo personal la conciencia va aumentando. Hay pruebas tácitas. Hay cosas que uno no ve hoy y que mañana ve, ¿verdad? Es como algunos libros de carácter iniciático, por ejemplo, que uno lee y que lo lees hoy y descubrís un montón de cosas. Pero el mismo libro lo lees más adelante y seguís descubriendo cosas que no habías descubierto antes. Entonces, el libro no cambia. Lo que cambia es nuestra visión. Percepción. Exactamente. Nuestra percepción se eleva en el sentido de que podemos ver otras cosas que antes no veíamos. Eso es una prueba clara de que nuestros estados de conciencia están en constante cambio, en constante mutación. También podemos tirarlo para atrás, ¿no? También Sí, podemos también podemos decretarlo, ¿no? bajarlo, exacto. También si nos ponemos negativos, si desde ese lugar encontramos situaciones que nos afectan al punto de tirarnos, de derribarnos, puede pasar también que nosotros perdamos lo conquistado o perdamos la capacidad que habíamos adquirido de ver determinadas cosas. Puede pasar, puede Pero, pasar. pero en definitiva es cuestión de elección, Y es un tema de vigilarse a uno mismo, ¿no? exacto, de Es un tema vigilarse permanentemente, A mí algo que de ser me... vigilante y además de ser perseverante Exacto, en la exactamente. consecución de sus A objetivos. eso mismo iba. E incluso algo que siempre me ha servido y me ha gustado es ver a la realidad aparentemente tangible Uh-huh. como el espejo de lo que se está manifestando o la proyección de lo que se está manifestando. Bueno, si está la realidad que tengo y realmente no me gusta, realmente no la estoy viviendo, no sé si cómoda es la palabra, pero no la estoy viviendo como desde cierta Uh-huh. plenitud, Sí, algo tengo que poder hacer para cambiar. No puede ser que la realidad sea esto, sea uh-huh.
ir a trabajar, volver a mi casa, resolver 3 o 4 cosas y volver en el mismo ciclo de repetir el no puedo proyectar, el no puedo ir más allá, el no puedo hacer tal cosa, el no puedo, no puedo, no puedo, que en algún momento creo que todos pasamos por esa sensación de no puedo ir más allá de lo que ya está establecido. Claro, ya estamos ahí en el terreno de la psicología, ¿no? Bueno, para mí Por supuesto. no son excluyentes, en Claro, no, no, definitiva. no, pero claro que no. Es como un icosaedro, son diferentes caras de una misma realidad. Exactamente. ¿Tá? Entonces, considerando eso mismo, si, si yo no estoy disponible para seguir sosteniendo este estilo de realidad, porque me resulta poco ameno, Ujú. mis emociones no son amigables, se me está haciendo pesado, etcétera, tiene que haber algo en cómo modificar. Nosotros cuando tocamos fondo, por lo menos, es el momento en el que aparece la solución también, ¿no? Aparece Claro, la idea. Cuando claro. la cuerda se cincha, se cincha, se cincha, en algún momento se rompe, cuando se rompe es cuando Cuando otro se aspecto, vislumbra algo nuevo. cuando otro aspecto de la mente entra en juego. Cuando agotamos la parte racional, aparece la parte intuitiva. Y la intuición es uno de los atributos superiores de la conciencia, precisamente, ¿verdad? Se decía que Napoleón se dormía planificando las batallas sobre el tablero de juego, sobre el mapa. De tan cansado que estaba, se dormía ahí. Pero cuando se despertaba con la solución. Y como eso todo, Entonces, como eso absolutamente en lo todo. concreto, uno puede modificar la realidad. No es algo que yo podría vender como receta, por ejemplo, ¿no? O sea, yo no podría compartir nunca una receta de cómo modificar la realidad, porque es algo que pasa a la experiencia de cada quien. Sí, volvemos al principio, si hablamos de la realidad como un hecho mutable, ¿no? Yo me atrevería más a decir que modificamos la realidad que estamos viviendo o que estamos viendo desde ese lugar. Y yo apostaría un poquitito más, que modificamos nuestra postura frente a esa aparente realidad. Pero bueno, Ujú. Está bien, es como que da para mucho rato, ¿no? Esta charla pero por supuesto, abre muchas puertas. por supuesto. Ahora ya estamos en el terreno de la mente también, ¿no? ¿Salimos alguna vez del terreno de la mente? En realidad no. Aparentemente sí, pero las apariencias engañan. Así que seguimos en el terreno de la mente. Y, y esa mente es la que conforma la realidad que nosotros estamos viendo en este momento, o que sentimos o que escuchamos. Si nuestros sentidos actúan como es así, como vehículos transductores de la energía que nos rodea, es captada en sus diferentes frecuencias por nuestros sentidos, sin lugar a dudas, la realidad que supuestamente existe se forma acá. ¿No ha pasado, no te ha pasado? Nuestra mente elabora la realidad, perdón, Tranqui, este, no quiero olvidar esta pregunta, pero dale, continúa la idea. que nuestra mente decía así, elabora la realidad como que nos envuelve a nosotros. ¿Por qué? Porque recibimos información de diferentes lugares, en diferentes frecuencias, y cada sentido capta un rango de frecuencias diferentes. El oído capta un rango específico, el ojo capta un rango específico, y así sucesivamente. Ujú. ¿Ah? Entonces, desde ese lugar, estamos hablando de algo que se gesta dentro nuestro. Y acá viene la pregunta, reflexión. ¿No les ha pasado de pensar en algo y que eso se manifieste? De pensar en algo tan simple como me vendría bien tal cosa y de pronto alguien aparece ofreciendo esa tal cosa, o de pensar en alguien y cruzarse con ese alguien. ¿Qué principios operan? No me lo contestes, ¿no? No es para continuar, pero Uno puede pensar ¿qué? desde dos lugares diferentes, por lo menos, Bueno, ¿no? eso a De veces concebir la idea de que quizás tú estás afectando de alguna manera con tu pensamiento tu realidad, y esa realidad actúa en consecuencia de acuerdo a tu pensamiento. o estás percibiendo lo que está pasando. O
De otra forma, estás generando de alguna manera una sincronicidad que permite conectar diferentes aspectos de manera simbólica, pero que para la mente son reales, y eso es lo que tú ves. Desde ese lugar es interesante también. Es interesante. La verdad que es un tema muy interesante, que da para varios encuentros más Sin lugar a también. dudas, da para hablar muchísimo, muchísimo. Qué momento. Bueno, por lo pronto yo voy a dejar Sí, pausando lo que sí. es mi idea de la realidad. No sé si la puedo poner en muchas palabras más. Simplemente hablar de un antiguo aforismo alquímico que era que la mente domina la materia, según decían los alquimistas. Mens agitat molem. Es un aforismo antiguo, ¿verdad? Pero hoy creo que ese aforismo, por todo lo que está pasando, está más vigente que nunca. Gracias por acompañarnos en el patio de nuestro humilde hogar y nos estaremos encontrando en otro capítulo Así será, para tratar otro tema. para tratar otro tema. Si tienen intereses particulares, pueden dejarlos en comentarios, Claro que sí. pueden seguirnos por nuestras redes. Estamos abiertos. Y a la orden. Un abrazo grande.